Marcos 15, del 1 al 15. Dice la Biblia: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, gracias por tu palabra, y en esta hora, Señor, suplicamos la iluminación de tu Espíritu a nuestras mentes para comprender estas verdades. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Jesús ante Pilato. Bueno, la galería de los canallas en el drama de la muerte de Jesús incluyó un traidor llamado Judas, hipócritas como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, un tirano ruin como Herodes Antipas. Y a esta lista hay que agregar el nombre de Poncio Pilato, un político vacilante. Bueno, estos individuos realmente componen el reparto de lo que podemos llamar conspiradores que a un nivel humano efectuaron una injusta ejecución del Santo Hijo de Dios. Sin embargo, como ya hemos dicho y sabemos por la palabra, porque es una verdad establecida con claridad, desde la perspectiva divina, fue Dios mismo el verdadero poder en acción para llevar a la cruz a su propio Hijo. Lo hizo en su plan redentor. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, los romanos, y el pueblo de Israel. O sea, ahí está el factor humano. Ellos hicieron lo que quisieron hacer. Ellos obedecieron a sus corazones perversos. Por eso llevaron a su Hijo, al Hijo de Dios, a la cruz. Pero hay un aspecto divino, o la perspectiva divina, que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora tengamos claro, la participación, o digamos el plan de Dios, no excluye la responsabilidad de aquellos que le llevaron a la cruz. Ellos serán juzgados. Si no se arrepintieron, irían al infierno. Judas mismo, que fue el instrumento para la traición, Dios lo hizo responsable, aunque, como dice la palabra, había sido determinado. También en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 23, la palabra de Dios establece claramente, dice: a este, hablando de Jesús, entregado
por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Bueno, de acuerdo con el plan divino de salvación, el Hijo de Dios sería su Cordero, el Cordero divino, el Cordero de Dios, elegido por el Padre para sustituir al hombre pecador y que la ira de Dios cayera sobre él en expiación por nuestros pecados y así hacer posible una reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora, después, ubicándonos en el contexto de este capítulo 15, Jesús había sido arrestado. Lo arrestaron como alrededor de la 1 de la madrugada del viernes. Los jefes religiosos le llevaron a casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado por Anás. En el libro de Juan, en el capítulo 18, verso del 19 al 24, registra este interrogatorio. Luego fue llevado para ser juzgado por Caifás y el Sanedrín. Ya esto lo vimos en el capítulo 14 de Marcos, en los versos del 55 hasta el 65. Cuando los miembros del concilio no pudieron encontrar un testimonio coherente contra Jesús, porque todo estaba lleno de manipulación, conspiración, mentiras, entonces recurren a las acusaciones de blasfemia y con esto condenan a Jesús a muerte. El juicio ante Caifás pudo haber terminado aproximadamente a las 3 de la madrugada, a la hora en que también terminaron las negaciones de Pedro. Quiere decir que ese día, como a las 3 de la mañana, Pedro terminaba de negar al Señor. Juan 14, del 66 hasta el 72. Eso lo vimos en el estudio anterior. Durante las 2 horas que siguen, Jesús permanece arrestado en poder de los alguaciles del templo, quienes continuamente se estaban burlando de él y maltratándole. En el verso 65 del capítulo 14 de Marcos dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos en este pasaje a ver 2 de las 3 fases del proceso judicial contra Jesús. Vamos a ver 2 en el pasaje y una que aunque no está en el pasaje también la vamos a comentar. Es decir que en el estudio de hoy vamos a considerar 3 fases de este juicio. La primera fase, la fase romana, que es delante de Pilato. Luego vamos a comentar la segunda fase romana delante de Herodes Antipa. Y después la tercera fase romana de nuevo ante Pilato. En primer lugar, delante de Pilato, la primera fase romana de este proceso. Dice Marcos, muy de mañana, o sea, bien temprano, se reunieron en consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio. Ellos sabían la ley, conocían esa ley judía, sabían que exigía que todos los procesos de juicio se llevaran a cabo durante las horas del día. Y ellos queriendo dar una apariencia de legalidad, y digo apariencia porque en realidad el juicio del Señor no tuvo absolutamente nada de legal, todo fue algo totalmente injusto.
Entonces, para aparentar que estaban actuando dentro de la ley, el concilio crea un apresurado simulacro de juicio para condenar oficialmente a Jesús. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 66 dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Si eres tú el Cristo, dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Bueno, ellos comenzaron en la mañana y todo fue un engaño, una parte más de toda esta injusticia. La ley judía requería también un aspecto que ellos no habían considerado. Requería que pasara todo un día entre la sentencia y la ejecución. ¿Por qué establecía esto la ley? Bueno, la establecía para permitir que apareciera nueva evidencia o nuevos testigos. Pero ellos, en ese afán corrupto de acelerar la muerte de Jesús, de quitarlo de en medio, los miembros del Sanedrín hacen caso omiso a su propio sistema legal. El consejo, dice la Biblia, el breve consejo del concilio, conformado por los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, este breve consejo que aquí se menciona, constituyó la tercera, o sea, el breve consejo del concilio constituyó la tercera y última fase de la parte judía del juicio a Jesús y sentó las bases para que los romanos participaran. Asimismo, la farsa del juicio romano constó de tres fases. Primero, Jesús fue interrogado por el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Luego fue enviado brevemente a Herodes Antipa, el tetrarca y cliente romano de Galilea y el asesino de Juan el Bautista. Después que Herodes se burlara y lo maltratara, lo envió de vuelta a Pilato, donde Jesús se enfrenta a la sentencia final. Ahora, el Sanedrín necesitaba el permiso. ¿De quién? De Roma, para poder decretar una sentencia legal de ejecución. Tenían que estar autorizados por Roma. Por eso cuando el concilio se reúne, llevan a Jesús y dice la Biblia que lo llevan atado y le entregan a Poncio Pilato, que en aquel momento era el gobernador romano de Judea. De pie ante el gobernador, con el rostro golpeado, con el rostro sangrando, con las vestiduras manchadas de mugre por todo el maltrato que había recibido, con sudor y sangre, el varón de dolores realmente no parecía un rey. Y esto me hace recordar las palabras de Isaías en el capítulo 53, verso 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Incrédulo, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Miren, estas palabras de Pilato estaban destilando burla y sarcasmo. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús le responde y lo hace de manera directa. Dice la palabra, respondiendo él le dijo, ¿qué le dijo? Tú lo dices. El resumen de Marco acerca del intercambio de Jesús con Pilato complementa o se complementa con detalles que aparecen en el Evangelio de Juan. Les invito a ir al Evangelio de Juan y a leerlo
tal como nos lo presenta Juan. Si alguien puede ayudarme ahí a leer Juan capítulo 18, del 33 al 39. Bueno, el gobernador romano era un agnóstico que cuestionó la misma esencia de la realidad. No obstante, a pesar de las dudas, a pesar de las mofas, está claro que Pilato no creyó que Jesús fuera culpable de ningún delito. Lo dice aquí, lo dice en el resto de los evangelios, en Mateo 27, 19 también lo dice. Las conclusiones del magistrado romano exoneraban a Cristo de cualquier culpa. Varias veces llega a decir que no había encontrado en él absolutamente ningún delito. Pero cuando escuchaban las acusaciones de Pilato, aquella turba enfurecida, o digamos aquella turba endemoniada, que compuesta por los principales sacerdotes, no se podían callar. Dice aquí, y los principales sacerdotes que acusaban mucho. Acusaban mucho ¿a quién? A Jesús, insistiendo con las palabras de Lucas en el capítulo 23, verso 5, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, alborota al pueblo. Pero Jesús se había negado a responder a estas acusaciones. Pilato le vuelve a preguntar, ¿no respondes? Es que no escuchas cuántas cosas o de cuántas cosas te acusan. Lo que estaban acusándole eran mentiras. Y Jesús ni aún con esto responde. Una actitud excepcional para alguien que, aunque humano, era Dios. Ningún ser humano, siendo acusado injustamente, se quedaría callado, ¿verdad? Por eso dice que Pilato se maravillaba. A pesar de los graves delitos de los que era acusado, no presentó ningún testimonio en defensa propia, guardó silencio. Vamos a ver ahora la segunda fase romana. En realidad, no se menciona aquí en este evangelio, pero les voy a dar un resumen de lo que fue esta segunda fase de Jesús delante de Herodes Antipa. Cuando los líderes religiosos mencionan Galilea en esas diatribas, Pilato pregunta que si él era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le permitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, lo remite a Herodes, con la esperanza de que pudiera tener ayuda para saber qué hacer con Jesús. Pilato contacta al tetrarca de Galilea, que había llegado a Jerusalén precisamente para celebrar la Pascua. ¿Quién era este Herodes Antipas? Bueno, Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, un monarca regional que gobernaba sobre Galilea, Perea, bajo la jurisdicción de Roma. Cuando Herodes el Grande muere en el año 4 a.C., su territorio se divide en 3 partes. O sea, se divide entre varios de sus hijos, incluso el mismo Antipas. A su hermano Arquelao
le dieron los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Pero debido a que era un hombre extremadamente cruel y además extremadamente incompetente, fue depuesto por Roma en el año 6 después de Cristo. Fue reemplazado por una serie de gobernadores, uno de los cuales fue Poncio Pilato. Las regiones de Traconite e Iturea pasaron a Felipe Tetrarca, el medio hermano de Antipas. Ahora, que Herodes Antipas era malvado y libertino, queda ilustrado, como ya vimos en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, del 14 al 19. Tras divorciarse ilegalmente de su primera esposa, él llega a seducir a la esposa de su medio hermano Herodes II y se casa con ella. Además de ser la esposa de su medio hermano, también era su propia sobrina. Su matrimonio con Herodías era tanto un matrimonio adúltero como incestuoso. Cuando Juan el Bautista se entera de esto que estaba pasando, confronta al rey, al gobernador, y Antipas lo hace encarcelar y más adelante en una fiesta manda que lo decapiten. Cuando Herodes Antipas oye hablar de Jesús, llegó a temer supersticiosamente que Jesús fuera Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos y ahora venía a vengarse de él. Por eso, el interés que tenía en Jesús inicialmente era motivado por un deseo de matarle en caso de que aquello fuera cierto. Pero el Señor había evadido a propósito las garras de Herodes, lo que significaba que esta fue la primera vez que Herodes vería a Jesús cara a cara. Lucas nos habla del encuentro. Vamos al capítulo 23, del 8 al 12, si alguien puede leerlo. Bueno, cuando por fin Herodes conoce a Jesús, se da cuenta rápidamente de que Jesús no era Juan. Entonces el déspota pasa de la curiosidad y el ridículo, o sea, pasó del temor a la curiosidad y el ridículo. Da instrucciones a sus soldados entonces de que vistan a Jesús con un manto real, tratando de burlarse de Jesús como si él fuera un rey, lo convierte en un asunto de una broma extraña para su diversión. Herodes devuelve entonces a Jesús ante Pilato sin añadir ninguna acusación, afirmando nuevamente la inocencia del Señor a pesar de las denuncias de los escribas y los sacerdotes. Y como los escribas, como los saduceos y fariseos se unieron en su odio hacia Jesús, es realmente interesante que aquellos antiguos enemigos que eran Herodes y Pilato se vuelven amigos desde ese día. O sea, encontrando un terreno común en su desdeño y desprecio contra el varón de Dolores. Ahora veamos la tercera fase romana, de nuevo ante Pilato. En el capítulo 15, regresando ahora, vamos a leer los versos del 6 al 15, si alguien puede ayudarme leyéndolo.
Por favor, piensen esto. Herodes, o sea, Pilato había mandado a Jesús a Herodes para ver si podía él resolver el problema, darle una solución. Herodes, ya vimos lo que pasó con Jesús, después de burlarse de Jesús y de ver su inocencia, se lo devuelve a Pilato. Y cuando regresa, el gobernador se ve entonces en otro problema, una situación política. Por un lado estaba la realidad de que Jesús era totalmente inocente. Y esa inocencia resplandecía en medio de tanta oscuridad. Pero le preocupaba ofender a los dirigentes judíos. Cualquier incidente más daría como resultado su destitución de parte de Roma. Y con la esperanza de lograr una salida, entonces se acuerda de una tradición que existía en la fiesta de la Pascua. Marcos explica en qué consistía esa tradición. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiera. Cada año el gobernador, por decisión popular, bueno, en realidad se trataba de preso. Yo me imagino que es algo parecido a lo que hacen los presidentes con los pavos, ¿no? Que le perdona la vida a un pavo el día de Acción de Gracias. Pero aquello era con relación a los presos. O sea, cada año el gobernador, por decisión popular, otorgaba una amnistía a un delincuente sentenciado como una forma de cultivar buena voluntad y de demostrar la misericordia romana. Pilato pensó o creyó que la multitud podía seleccionar a Jesús. Si lo hacían, se acabó el problema. Le salvaban el pellejo a él. No le interesaba tanto salvarle la vida a Jesús. Quería salir de un problema. La otra opción era un individuo que se llamaba Barrabás. Juan 18:40 dice que además era un ladrón e insurrecto, presos con sus compañeros de motín, que además había cometido un homicidio en la revuelta. Es muy probable que el madero en el que clavaron a Jesús, colocado entre dos ladrones, inicialmente haya sido el que estaba preparado para Barrabás. Pilato se alegra de complacer a la multitud cuando ésta comienza a pedir que hagan como siempre se hace en la fiesta. Y él, consciente de que Jesús había alcanzado cierto nivel de popularidad, pensó que tal vez el populacho no escogería a Barrabás, sino a Jesús. El plan de Pilato era sencillo. Cuando el gentío escogiera a Jesús, ya el concilio judío no podía hacer más nada. El gobernador preservaría la justicia y al mismo tiempo mantendría o conseguiría el favor del pueblo. Por tanto, Pilato le responde diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Él no espera a que ellos decidan. Él les sugiere a Jesús. Pero al llamarle rey de los judíos, Pilato buscó de manera intencional desairar a los dirigentes religiosos, porque conocía, dice la Biblia, que por envidia le habían entregado a los sacerdotes a Jesús. O sea, el gobernador reconoce que la motivación que los llevaba a ejecutar o a querer ejecutar a Jesús no tenía nada que ver con lealtad a Roma. Sí tenía mucho que ver con mantener y preservar la influencia que ellos ejercían sobre el pueblo. Y en medio de esto se le complica un poco más las cosas a Pilato. La Biblia nos dice en Mateo, en el capítulo 27, verso 19, que ocurre algo. Su propia esposa, miren el mensaje que le manda, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le manda a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es muy probable que ella haya estado despierta toda la noche.
la noche anterior, cuando los soldados fueron enviados a arrestar a Cristo, lo cual hizo que tuviera ansiedad mientras dormía, aunque en última instancia Pilato hizo caso omiso a su esposa. Su testimonio, su advertencia, fue otra prueba de la inocencia de Jesús. Este hombre sabía que Jesús era inocente. No le faltaba información, le sobraba. Y mientras él estaba considerando probablemente la preocupación de su esposa, dice que los principales sacerdotes, moviéndose en medio del gentío y de este modo incitando a la multitud y susurrándole a la gente, es probable que se hayan esparcido dentro de la multitud, llegando a cada una de las personas, pide a Barrabás, manipulando a aquella multitud. Y cuando Pilato les plantea la pregunta, exclamaron acerca de Jesús: fuera con este, Lucas 23, 18, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Pilato insiste. Dice que les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Bueno, el gobernador estaba realmente sorprendido por tan despiadada respuesta. El lunes anterior, ellos habían expresado un entusiasmo tremendo por Jesús. Los miembros de esa turba, ahora el viernes, estaban también gritando, pero todo lo contrario. ¡Crucifícale! Y Pilato, totalmente incrédulo, les dice: ¿pero qué mal ha hecho? O sea, él les hace una pregunta intentando de que ellos piensen de que realmente él no había hecho nada malo. Pero el populacho enceguecido, endurecido, fue fuerte, insiste implacablemente, gritan otra vez: crucifícale. Bueno, la fase final del juicio romano a Jesús concluyó con un titubeante político cediendo a la presión violenta de una turba. Y ahí lo dice la Biblia: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. ¡Qué pésima decisión! Usted podrá estar pensando: pero pastor, al principio usted dijo que la Biblia dice que esto era parte del plan de Dios. Exactamente. Pero también dije que eso no excluye la responsabilidad de aquellos que tomaron parte en semejante injusticia. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para tomar decisiones. Tomamos decisiones todos los días. Desde que nos ponemos los pies sobre el suelo, comenzamos a tomar decisiones. Desde qué ropa nos vamos a poner, a dónde vamos a ir, a qué hora vamos a llegar. Decidimos. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas. La vida es una cadena de decisiones. Pero escuche bien, podemos tomar decisiones, pero no podemos escapar a las decisiones, a las consecuencias de nuestras decisiones. Y hay decisiones con consecuencias eternas. Una de ellas es responder a la pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué voy a hacer con su oferta de salvación? Responderse esa pregunta tiene implicaciones eternas. Jesús estaba a punto de morir, pero aún estando tan cerca, todavía su vida seguía siendo un calvario, como se dice, ¿verdad? Estaba en el calvario y era su vida un calvario. Lo azotaron. Los azotes solían darlos con un instrumento muy conocido como flagelo, que consistía en un mango de madera con largas correas de cuero. Las correas eran tejidas muchas veces y en el medio de los tejidos
se colocaban trozos de huesos y metales. Estaban diseñadas para cuando se golpeara a la víctima, arrancarle el pellejo, la piel, arrancársela por tiras, que los órganos internos quedaran expuestos, que se vieran los huesos, los órganos internos. O sea, era un azote salvaje. En la medida en que se azotara al condenado, se estaba garantizando una muerte rápida después. La víctima era atada a un poste con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas suspendidas del suelo a fin de que el cuerpo se habituara. Cuando el látigo destrozaba la espalda, los músculos se laceraban, las venas se cortaban y los órganos internos quedaban al descubierto. Repito, si querían acelerar la muerte en la cruz, la flagelación era mucho más intensa. Después de soportar tan terrible tortura, bueno, yo no he visto otra película que logre plasmar esto de una manera más clara que la película La Pasión de Cristo. No sé cuántos habrán tenido la oportunidad de ver esa película que cada vez que la veo no deja de impresionarme. Sobre todo, yo recuerdo que cuando se proyectó una de las primeras veces, habían cristianos que me decían, oh, pero eso tiene mucha sangre, es muy violento. Y yo siempre pensaba, yo le decía, bueno, ¿y cómo tú crees que fue la muerte de Cristo? ¿De verdad? ¿Cómo tú crees que fue? ¿Tú crees que fue algo bestial, violento? Creo que en esas escenas se logra muy bien plasmar la tortura que le producieron. Después de soportar tan debilitante forma de tortura, el Señor Jesús fue entregado para ser crucificado. Con una frase final, Pilato condena a Jesús de forma cruel a la ejecución. Y aunque parecía como si Cristo estuviera en juicio delante de Pilato, en realidad el gobernante romano era el que estaba en juicio delante del Hijo de Dios. En realidad era Pilato el que estaba ante Jesús. A pesar de no tener conciencia espiritual, él expresa una última pregunta que todo ser humano debe contestarse. Ya la mencioné, Marcos capítulo 15, verso 12. ¿Qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué pues haré con Jesús? Como dice otro evangelio. Cada persona en un momento de su vida tiene que responder esa pregunta. No hay neutralidad. Escuche bien, no hay neutralidad. De hecho, el que pasa por esta vida sin decidir, ya decidió, ya tomó una decisión. Darle la espalda al Hijo de Dios, perseverar en su camino de condenación hasta el mismísimo infierno. Nunca en la historia humana se cometió un acto tan barbárico como este. No solo por lo que se hizo, sino, como he dicho tantas veces, sino contra quién se estaba haciendo. Pero era necesario que el Hijo de Dios muriera. Era necesario que pagara por haber quebrantado el hombre la ley de Dios. Y como el hombre es insuficiente para pagar porque es imperfecto, tuvo que venir el perfecto Cordero de Dios. Y hoy cada persona tiene que tomar la decisión: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con el Evangelio? ¿Qué pasará con aquellos que rechazan a Cristo? La Biblia dice en Hebreos, capítulo 6, verso 2. Hebreos 6, dos. Bueno, este no es el texto que estaba buscando.
Bueno, la realidad es, hermanos, ¿qué dice Romanos 10:9? El otro texto que quiero buscar. Romanos 10:9. Si alguien puede leerlo. O sea, si tú crees, serás salvo, pero si lo rechazas, estarás condenado. Estarás condenado. O sea, no puede haber y no hay neutralidad. Pilato y aquellos que se prestaron como cómplices en esta conspiración, en su endurecimiento e incredulidad, sellaron su destrucción eterna. En realidad, un día estará Pilato ante Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Increíble, pero cierto. Consideren esto. La Biblia habla de un juicio ante el gran trono blanco, donde todos los muertos estarán delante del Rey, grandes y pequeños. Y aquel que su nombre no fue inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dentro de esa multitud va a estar Pilato. Va a estar Pilato. Y su nombre no va a estar en el libro de la vida. Y probablemente se esté acordando en ese momento de aquel día en su pasado mientras estaba en la tierra vivo, que tuvo la oportunidad de darle la libertad al Hijo de Dios por ser inocente y no lo hizo. Pero lo que condenó a Pilato al infierno no fue el haber dejado que Cristo muriera, sino que a pesar de haber reconocido que era inocente y que estaba allí por envidia, debió también reconocer que era el Hijo de Dios y que como Hijo de Dios, él debía arrepentirse de todos sus pecados y pedirle perdón. Lo tuvo tan cerca y sin embargo estuvo tan lejos de él. Perdió la gran oportunidad. Sin embargo, otro que no era gobernador ni tenía poder, un condenado a muerte, igual que Jesús, en el último momento se arrepintió. Hermano, esto lo encontramos en la Biblia una y otra vez. No se deje engañar, la oportunidad para arrepentirse es ahora. Mientras está ante ti el Evangelio. En aquel momento el Evangelio estaba encarnado en la persona de Jesús frente a Pilato en ese momento. Y lo rechazó. Lo dejó a una turba enceguecida por el odio. Pilato perdió su gran oportunidad. Pero lo triste de todo esto es que los seres humanos una y otra vez siguen haciendo lo mismo con Jesús. La gente sigue escuchando una y otra vez el Evangelio y le siguen rechazando. Entran por esas puertas, se sientan aquí, son capaces de aguantar 1 hora y media en un culto. Salen como mismo entraron. Lo que escucharon no tuvo ningún sentido para sus vidas. Quizás piensa, bueno, otro día. Pero la realidad es que muchas veces ese otro día nunca llega y la oportunidad se pierde. Cuando una persona muere, se acabó el chance. Hace tiempo una persona con la que conversaba me decía, pero pastor, yo he tenido familiares que se han muerto sin oír el Evangelio, sin oír de Cristo, y son buenas personas. ¿Usted no cree que después de muertos pueda el Señor tener compasión de ellos? Le digo, no. Después de muertos no hay oportunidad. No hay, miren, no hay nada que saque a una persona del infierno una vez que esté allí. La oportunidad para que alguien se salve es ahora. Mientras esté vivo y mientras todavía pueda usar su cabeza,
pensante para decidir qué hacer con el evangelio. Porque miren, hay personas que todavía viven, pero se les fue el fusible. Hay personas que están totalmente perdidos. ¿Qué pasó con ellos? Que perdieron su oportunidad. Es como si estuvieran muertos. Perdieron la mente. Dios los va a juzgar por lo que hicieron, mientras todavía podían hacerlo. Y si se mueren, se acabó la oportunidad. No habrá misa, no habrá nada, ni rezo, ni nada que saque a una persona. No hay tal cosa como el purgatorio. Son mentiras que el diablo ha inventado para confundir y engañar a las personas. ¿Usted quiere que alguien conozca de Cristo? Háblele ahora, mientras tiene la oportunidad. Considérelo como algo urgente. Esté dispuesto a pagar el precio por hacerlo. Y cuando digo pagar el precio es que a veces hasta tienes que estar dispuesto a que una relación se dañe. No le ofendas, no le ataques, pero le tienes que decir la verdad con amor. Y si esa verdad le ofende, que le ofenda. La gente lleva siglos ofendiendo a Dios. Miren todo lo que Jesús tuvo que pasar, cuántas humillaciones para salvarnos de manos de sus propias criaturas. Si usted se pone a pensar, el Señor con solo un pensamiento podía haber acabado con toda aquella gente. El Dios mismo que creó los cielos y la tierra estaba allí. Y aquel verbo era Dios. Si lo hubiera querido, hubiera terminado con todos. Y no lo hizo. Pero vivo convencido, como dije, un día Pilatos estará delante, y Herodes también, delante del juez. Y ahora, en ese momento, no le va a ver con un rostro magullado, lleno de sangre. No fue capaz de aceptarle cuando era un siervo. Ahora le tendrá que enfrentar cuando sea el juez. Eso va a suceder. Hay mucha gente esperando en las penitenciarías del infierno. Cuando la gente se muere, ¿a dónde va? Si se murió con Cristo, va al cielo. Si se murió sin Cristo, va al infierno, no al lago de fuego final, pero en ese infierno estará esperando el juicio ante el gran trono blanco, donde tendrá que comparecer al rey delante del juez. Y el juez lo que va a mirar es el libro de la vida. Y el que está en ese libro es el que se arrepintió y creyó en Jesucristo como su Salvador. Pero si nunca lo hizo, no importa la tradición en la que se haya criado, ni en la religión que haya pertenecido, no importa que sus padres hayan sido pastores o sus hermanas hayan sido, no importa. Cada individuo, ya sea hombre o mujer, en un momento de su vida, tiene que decidir qué hacer con Jesús. ¿Lo has decidido tú? ¿Tu familia, tus amigos, las personas que amas? No te engañes. No te engañes porque vienen aquí. Hay gente que viene aquí, se sienta en estos bancos y puede que tomen la cena porque son hasta miembros de la iglesia. Puede que sean hasta líderes y van a ir al infierno porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Nosotros necesitamos evaluar nuestras vidas y ver si realmente andamos en el camino de la verdad. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No se engañen, no hay otra esperanza. Fuera de Cristo no hay otra oportunidad. Y eso hay que decírselo a la gente con claridad y mucho amor, pero con mucha claridad. Porque no hay genuino amor si tú deliberadamente decides pasar por encima de eso. No, porque yo no quiero que fulanito se ofenda. Entonces, ¿quieres que vaya al infierno para siempre? De verdad que cuando uno se pone a pensar lo que está en juego, vas a hablar aunque te cueste. ¿Estás tú preparado para obedecer al Señor y predicarle a aquellos que no le conocen? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador de verdad?
Cuando uno mira estas historias, siente una profunda compasión al ver a Jesús en ese estado. Pero esto es una parte de la historia. Léase el libro de Apocalipsis. Léase aquel que se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Lea la descripción que de él se presenta en el mensaje a las iglesias de Asia. Y hay una enorme diferencia entre el Cristo que se humilló y vivió haciéndose obediente hasta los hombres y muerte de cruz, y el Señor de la gloria, el que está ahora en la gloria misma, esperando el día en que va a reclamar esta tierra que le pertenece y va a juzgar al mundo. Dios permita que cada persona verdaderamente entienda que ese es el Evangelio y que tiene que tomar una decisión con respecto a él. Que el Señor nos bendiga.